Hola, hoy vamos a empezar un nuevo capítulo de una serie de programación en Python y para ello yo voy a utilizar en mi sistema Linux una máquina virtual en el VirtualBox. La máquina que voy a utilizar va a ser Ubuntu 22.04 y bueno, aquí os muestro un poco cómo la instalo y si tenéis algún problema pues haremos algún vídeo sobre la instalación de la máquina virtual. Yo creo que a estas alturas yo creo que nadie puede tener problemas en el sentido de generar una nueva máquina, pero si llegara el caso, sin ningún problema me lo comentáis y hacemos un vídeo con la explicación de cómo subir una máquina virtual con VirtualBox o con VMware o con otro sistema parecido, ya sea con Docker o cualquier otro tipo de sistema. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos la máquina instalada, nos vamos a la consola y vamos a instalar el Python. Para eso hacemos un sudo install Python 3. Le damos que sí. Continúa la instalación. Y ya lo tendríamos instalado. Ahora comprobamos la versión que tenemos haciendo Python --versión. En este caso es Python 3 versión. Y vemos que tenemos la 3.12. Ahora vamos a generar unas carpetas para el nuevo proyecto. Vamos a la carpeta personal, documentos. Vamos a añadir carpeta nueva. Ponemos programación, por ejemplo. De programación vamos a generar otra que llame Python. Vale, ya tenemos esas carpetas. Ahora nos vamos a ir al gestor de programas y desde aquí instalaríamos el Visual Studio Code. Yo ya lo tengo instalado y le ponemos a abrir. De acuerdo. Y se nos abre por defecto ya directamente Python, pero bueno. Luego, dentro de la carpeta de Python vamos a generar otra carpeta para nuestro proyecto. Se llama Hello World, por ejemplo, para nuestro primer proyecto. Nos vamos al terminal. Nuevo terminal. ¿De acuerdo? Y vamos a generar dentro de la carpeta Hello World un entorno virtual. Los entornos virtuales son, como su nombre indica, es, digamos, que para el proyecto de Hello World tenga unas configuraciones específicas para ese desarrollo. Si quisiéramos utilizar otro desarrollo, podríamos generar un entorno diferente para cada uno. ¿Vale? ¿De acuerdo? En caso que solamente necesitáramos Python 2, pues podríamos tener un entorno para Python 2 solamente. Y con las diferentes configuraciones que tengamos en ese desarrollo. ¿Vale? Y así puedes, digamos, hacer que cada desarrollo tenga su entorno de configuración. ¿Vale? Para eso tenemos que hacerlo con la instrucción Python 3 -mvenv
environment. Le vamos a hacer también --prom el nombre de del desarrollo, que será Hello World, y en la carpeta donde queremos utilizarla la vamos a ocultar con el punto vm, ¿vale? De acuerdo. Aquí se nos ha olvidado una cosa, que no hemos entrado en Hello World, pero vamos, esto lo solucionamos rápido. cd Hello World, y una vez dentro sí que generamos este entorno, ¿de acuerdo? Lo vamos a generar, nos deshacemos del error que hemos cometido antes, pues que borremos, ¿de acuerdo? Y ahora sí que lo tenemos dentro de la carpeta de Hello World, ¿vale? Bueno, esto hemos generado la carpeta. Ahora tendremos que activar el entorno, y para eso se hace con la instrucción source.vm, la carpeta que hemos generado. Ponemos /bin, que es donde está el archivo que queremos ejecutar, y es activate y ejecutamos el entorno. Aquí a la izquierda nos sale Hello World y ya tendremos nuestro entorno virtual. Ahora vamos a ver las extensiones que tengo activadas, ¿vale? Vamos a las extensiones y tengo el Black Formatter y el Flake 8. Uno es el autocorrector, ¿vale? De formato, y otro es, digamos, un linter que utilizamos para Python. La diferencia es que el Black Formatter solamente es más robusto y solamente te hace las correcciones de estilo creo que al P8, y es, digamos, un autocorrector, digamos, del formato de las líneas, de las tabulaciones. Vamos, te deja el archivo, digamos, con un formato muy definido ya, ¿vale? Y dentro de lo que es Python, ya digamos es un estándar. Y el Flake 8 es, digamos, es más liviano, o sea, menos restrictivo, pero bueno, te mira el estilo, te mira si tienes diferentes errores a nivel lógicos, digamos, es mucho más amplio digamos la interacción que tiene con tu código. Vamos, aquí los tengo los dos instalados, ¿vale? Y vamos a meternos en nuestra carpeta y vamos a generar nuestro primer archivo, un file, y no, Hello World, porque no va aquí. Ahora vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, Hello World. Vamos a romper mucho la cabeza. .python, y vamos a hacer un prime, comillas. Vamos a hacer un error tipográfico, digamos, expresamente, y le ponemos hola mundo. ¿De acuerdo? Control S, lo grabamos y ya vemos que aquí nos está diciendo que hemos dejado un espacio, y esto no para, digamos, el estilo de Python no es lo correcto, ¿vale? Pues con temas de estas extensiones ya, digamos, ya tendríamos nuestro entorno
bastante bien establecido. Y con estas tres cosas ya tendríamos suficiente, con el entorno virtual y con el Flake 8 y con el Black, pues podríamos ya empezar a programar nuestros proyectos, ¿vale? Aquí ahora cogeremos y haremos lo correcto, poner print pero sin espacio. Ahora hasta que no grabemos no se nos quitará el error y ahora ya lo tendré, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño problema que nos dicen que digamos que tenemos que dejar unas líneas, pero podríamos hacer un archivo de configuración para que digamos eh, este tipo de errores se quite. Vale. Vamos a generar un archivo settings.json, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a coger, tengo por aquí en beta, documentos, perdón, tengo la configuración del Lighter, tenemos que copiarla, ¿vale? La metemos en el settings.json, vale. Aquí nos dice que tenemos doble. Os la explico un poco. Aquí tenemos que el Lighter está enabled, quiere decir que está activo. El Flake 8 es, digamos, el que estamos utilizando. Y aquí tenemos una forma de evitar los errores, ¿vale? Estamos poniendo que ignore diferentes tipos de errores, ¿vale? Y uno sería el 503, que sería el final de línea del archivo. A ver si ahora, cuando lo tengamos hecho, digamos, este error desaparece. También tenemos que el Black también está activo y digamos que ya estaría todo. Vamos al Hello World y a ver, le vamos a dar control S para que lo guarde y ahora ha desaparecido el error porque ya tenemos en el settings que el V503 ese error ya lo ignore, digamos, ¿vale? Pues bueno, en principio ya estaría todo y bueno, ya haremos diferentes proyectos con este entorno de programación. Ya veremos en las siguientes clases pues, más cosas sobre Python, ¿vale? Pues si os ha gustado suscribiros y un like y hasta el próximo capítulo.